Puedo llamar a alguno de ustedes para por llamada ir, ¿cómo se llama? Hablando. Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor.
Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Doctor, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenas noches, Hola, profe, buenas Buenas noches, noches. doctor. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, gracias, profe. Excelente. Feliz cumpleaños, profe. Dios lo Gracias. bendiga. Por ahí. ¿Cómo le Feliz fue en esa cumpleaños. celebración? No le acabo de ir en ese festín y no invitó. Eso sí me parece de muy falta de Solo, respeto. solo hacer tres reunioncitas porque como no se puede con tanta gente, entonces. ¿Qué más, muchachos? ¿Bien? Muchachos, Bien, profesor, gracias. a lo de- Doctor, muy buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. ¿qué más, Luisito? ¿Firmes? ¿Qué les pareció el doctor Enríquez? Muy bien. Excelente, Excelente A la una mar- catedrático. Muy querido. excelente, paisano, Me gusta barranquillero. preguntar. Bueno, Excelente, excelente. Muy querido, muy formal. Pero lo más importante, se fue muy contento con este grupo. ¿Sí le contó? sí me dijo. Ah, bueno. Él estuvo Profe, ¿qué tal esos Uy. cumpleaños? totalmente. Es que cuando uno cumple 18, pues eso es la alegría. Sí, muy emocionante. Muchachos, pónganle cuidado. Vamos a trabajar una horita duro y parejo. Tengo también que compartirles, bueno, como siempre este curso va como volando más que el otro. Vamos a tratar de nivelar, pero les voy a compartir una conferencia de una horita para la segunda hora. Y es también porque es probable que me llamen a un debate en un medio de comunicación y es a las 9. Entonces tengo que estar muy pendiente. ¿Listo? Doctores queridos, más allá de los interrogantes que se hayan podido suscitar del día de ayer con relación a los concursos de delitos, el video la conferencia que les voy a compartir, trae un poco más a profundidad este tema en esa horita. Y es muy, muy chévere. Quiero que lo veamos desde el Colegio de Abogados Penalistas y ahorita al final se los comparto. Pero para trabajar rápidamente en lo que más alcancemos, así como hablábamos de concursos de delitos que estábamos hablando con el doctor Enríquez ayer, pues también hablamos de concursos de personas, ¿no? En algún momento lo mencionamos por encima y dijimos que lo íbamos a desarrollar con posterioridad y hoy es el día en el cual vamos a trabajar concurso de personas. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos concurso de personas? Varias personas participaron. Reunión de personas. Reunión. Cuando dos o más personas se reúnen para concretar una acción delictiva. Perfecto, listo. Eso es lo que llamamos concierto para delinquir. Sí, señor, concierto para delinquir. Concierto No, para delinquir es distinto. Concierto para delinquir es un delito y concurso es un acto punible. Pero concierto para delinquir es otra cosa. Brian, También tiene que ver quién se esforzó más, del 1, 2, 3, de los autores. ok, también, Si es digamos, autor, coautor, copartícipe. listo. Vamos a quitarnos de la cabeza eso de cuando vemos que son varias personas, de una vez lo aterrizamos en un concierto para delinquir. Acuérdense que la mejor práctica para el derecho penal es la misma casa. El asado el domingo con la abuelita viendo televisión, viendo noticias y preciso pasa un homicidio en el cual participaron y cogieron a 5 personas. Y todo el mundo dice, uy, concierto para delinquir, están por concierto para delinquir. Ustedes ya van a educar a su familia. Empecemos por ahí, hagamos el trabajo social. Vamos a quitar eso al concierto para delinquir. Vamos a explicarlo bien. Doctores, ¿me regalan lectura del artículo 28 del Código Penal, por favor? Concurso de personas en la conducta punible. Concurre en realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Los autores y los partícipes. ¿Cómo así? Los autores, pues los autores son en el artículo 29. Exactamente. Me regalan el 29, pero, Diego, como dicen por ahí, con despacio. Entonces el artículo 29 nos define cuáles son los autores.
Sí, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Ahí ya... Úsate ahí. Por sí mismo comete un delito. Si no usa a otro como instrumento, eso último lo vamos a llamar autoría mediata. Y vamos a traer el caso. Un caso, la vida real de autoridad mediata fue el que sucedió y no me exijan la fecha, no me exijan la localización, pero sí más o menos la situación fáctica, que fue determinante en resumen que el caso sucedió por las FARC cometieron el delito, más bien, usando un niño, dándole una bomba a un niño que iba en una bicicleta y le dijeron, váyase para la estación de policía y la bomba estalló. ¿Recuerdan ese caso? Ese es un caso. Clarito ese caso. Pues, ¿quién está implementando la bomba? ¿O quién la está instalando? El menor de edad. Es decir, que el menor de edad tenía un conocimiento y voluntad de la comisión de una conducta punible. Estaba siendo instrumentalizado para cometer el delito. ¿Listo? ¿Vale? Perfecto. Autoría mediata. Instrumentalizo. Perfecto. Continúa. En el mismo artículo, en el mismo artículo 29, son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Pausa. Si leen, eso otra vez, pueden llegar a decir, oiga, eso es lo que decíamos de concierto para delinquir. Oiga, eso era lo que decíamos de concierto para delinquir. No, no es lo de concierto para delinquir. Eso se denomina coautor. ¿Por qué? Las características de concierto para delinquir, nada más y nada menos se destacan, porque el concierto para delinquir es un tipo penal autónomo que requiere, obviamente, un acuerdo de voluntades, obviamente, una organización criminal, obviamente, una permanencia en el tiempo y otra circunstancia que viene siendo derivada de poner en riesgo la seguridad pública, y ya ahorita les comparto una jurisprudencia para el que quiera tener sustento de ello. ¿Listo? Entonces, doctores queridos, bajo esa óptica, mis queridísimos Jacobs, cuando miramos el escenario, estamos diciendo, oiga, si hay un acuerdo de voluntades, hay división del trabajo y miramos la importancia del aporte. En tratándose de coautoría, viene una tarea. Que me investiguen qué es coautoría propia y qué es coautoría impropia. Lo tengo. Ah, bueno, dilo, una vez. La coautoría propia es la que dice que varias personas concurren en la realización de la conducta punible. Todas actualizan el verbo rector según el artículo 29 del inciso 4 del Código Penal. Y los coautores impropios son varias personas que concurren en la conducta, pero se distribuyen el trabajo. Eso está en el artículo 29, inciso segundo del Código Penal. Ok. Listo. Sin embargo, quisiera ver qué dice Roxin al respecto. Y eso es lo que van a buscar. ¿Listo? Perfecto. Listo, doctores queridos. Dieguito, continúa, por favor. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo.
o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente. Y Eso. la realización, y bueno, ¿sigo o lo? Y la realización. No, para. Fíjense, y en ese primer escenario, el derecho penal es para personas, Total. seres humanos. Y lo traemos desde el primer escenario, el lindo y hermoso caso del perro. ¿Por qué es lindo y hermoso ese caso tan atroz? Porque trae los problemas jurídicos más berracos que puede haber. Y eso es lo que ustedes tienen que mirar, no atacarse a chillar cuando leen el caso. ¿Sí? Porque ustedes son penalistas, doctores. Ojo, no vayan a hacer lo que cometió un colega en una audiencia que atacó a llorar cuando están narrando los hechos. Fíjense cómo pueden vulnerar derechos de quienes están defendiendo. ¿Qué tal esos hechos sean mentira? Bueno, continúa, Dieguito. Que me perdí acá. Voluntaria se detente. Detente, sí. Y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. Perfecto. No, pausa. DMG. DMG, sí. Será ejemplo. DMG. Doctores queridos, no puedo hablar mucho de ese caso porque soy abogado en el caso más relevante que queda de DMG en estos momentos, sino que conocemos por los lotes de DMG. Sin embargo, aún así, lo que puedo llegar a decir. Hablábamos de una captación masiva y habitual. ¿Y qué es la captación masiva y habitual? Es un tipo penal en blanco, ojo con ello. ¿Y qué es un tipo penal en blanco? Miren los problemas jurídicos que se vienen. Es aquel que para su consecución se requiere su remisión a otra disposición legal para que determine los derroteros y desde ahí calificar que se consuma la conducta. ¿Y eso a qué hace referencia? A que usted lee en el artículo de captación masiva habitual y no me exijan cuál es el número. También tengo vida, tengo amigos y demás, no solo estudiar. Y dice, el que capte dineros del público incurrirá en prisión. ¿Y qué demonios es captar dineros del público? Si yo les pido plata prestada a ustedes, ¿es captar dineros del público? Si yo hago una donatón por Twitter con la finalidad de salvar la vida a un perrito, ¿es captar dinero del público? O si yo, en honor de la patria, empiezo a reunir plata para comprar cascos a los de la primera línea, ¿eso es captar dinero del público? No. Artículo 316. El escenario importante es que ese tipo penal no trae la descripción típica ahí de cantada, sino por eso lo determinamos como un tipo penal en blanco. Y nos toca remitirnos a todo el ordenamiento jurídico. Oiga, venga. ¿Dónde está? ¡Pum! Decreto 4334 del 2008. Y allá sí dice, el que capte dinero del público a más de 20 personas, obviamente con unos requisitos, esa persona incurre en captación masiva habitual. Doctor Morrison. Profe, yo le puedo hacer una pregunta sobre este tema. Y dímelo. Es que resulta que en ese tiempo que era lo de DMG, pues habían otras captadoras. Y por allá un muchacho tenía pues captando dinero. Y le consignó de esa plata a otro muchacho una alta suma de dinero a la cuenta de él. Y a los dos lo metieron a la cárcel. Me pregunto es, ¿por qué al que le consignaron la plata resultó en la cárcel? Porque es que la cuentica no se presta.
porque eso se llama enriquecimiento ilícito o lavado de activos, dependiendo el estudio dogmático que se realice. Ojo. O, si lo vamos a enrostrar desde el punto de vista de la captación masiva habitual, ojo con la complicidad que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, doctores, cuando hablamos, pues nos toca remitirnos allá, el que capte dinero del público. Perfecto. Qué berraquera. Pero que vamos en la misma. Entonces, decreto 4364, ya tiene unos derroteros. Listo. Perfecto. Sin autorización de la superfinanciera y demás, bla, 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 bla. Ahora viene el escenario particular. Cuando ustedes hablan de MG, dicen la captadora de MG. Un momentico, es que la empresita ella solita tenía vida y empezaba a captar ella los dineros, pues en la práctica sí era la empresa la que captaba los dineros, pero ¿quién se beneficiaba de los dineros? La misma gente y el... Los que depositaban el dinero, los que íbamos a invertir, digámoslo así. Más que todo el dueño. El engaño eran los que iban a invertir porque era un tome, lo entretengo, lo doy caramelo para que vengan y la sigan barrando. Algún día tenía que estallar. Pero sin embargo, doctores, hay víctimas de MG, pero no antes de la intervención estatal, sino todas se dan como consecuencia de la intervención estatal. Por los malos manejos y que no estamos preparados para muchas ocasiones. Vayan ustedes, miren las extinciones de dominio que han con semejantes hoteles y todo, y entonces los tiene la sociedad de activos especiales y esa vaina allá con óxido en las piscinas y todo, porque todos lo roban. Es que increíble. Bueno, pero dice la captadora de MG y se estaban beneficiando en trasfondo era David Murcia y sus secuaces. Y sus secuaces. ¿Listo? Entonces ahí se configura lo que acaba de leer Diego. Entonces en Colombia no existe la responsabilidad penal empresarial. Es decir, de personas jurídicas. Sin embargo, hemos tratado de buscarla desde el derecho penal económico, como es este caso, Interbolsa, Extraval, Élite, para mirar que hay responsabilidad penal estatal. Lo chistoso es que una empresa, pues sí, puede tener unas consecuencias de cerrar esa empresa y castigar que esos fundadores, accionistas y demás no puedan abrir empresa durante tanto tiempo. Pero eso trae muchos vacíos. Un amigo mío, ustedes lo deben ver a diario en medios de comunicación, Pacho Bernate, hace un tiempo me compartió un libro sobre responsabilidad. Un segundo, muchachos, que estoy buscando acá en el chat y encontrando todas esas barbaridades. Ya, lo encontré. Las personas jurídicas en el derecho penal colombiano. Aquí nos trae unas diapositivas sobre toda una exposición que realizó al respecto para luego ese libro ¿qué sacó? Bien importante. Hay una conferencia de él en el Colegio de Abogados Penalistas. Él saca un libro sobre ese tipo de circunstancias. Yo creo que ya con el nombre pueden encontrar el documento. Doctores, sin embargo, acá están las ideas más grandes en unas diapositivas bien interesantes. Listo, y las comparto. Tito. Buenas noches, profesor.
Perdón, le hago una pregunta. En los casos que han ocurrido como con Estraval, que son captadores, y esta gente se ha llevado el dinero fuera de Colombia a paraísos fiscales o han creado empresas en Panamá, ¿ese dinero se puede recuperar? Si no hay cooperación internacional, no. Ok, No con todos los estados hay cooperación internacional. ok. O aparecen en los papeles de Panamá, tampoco esa plata. Digamos que con Panamá ya hay un poquito más de cooperación y ya están judicializando esos eventos. Ok, listo, gracias. ¿Vale? Aunque yo le digo y le conozco con profundidad de Estraval, no tienen un solo peso, porque les quitaron mucha plata. Bueno, también soy víctima de Estraval. Yo trabajé con ellos 10 años Con en la parte comercial, Bastías. pero me retiré como unos 8 antes de que explotara todo. Con Bastías. Con Bastías y Mondragón. Con Bastías y el hermano Bastías. Casi todo defiende al hermano Bastías. Y las cooperativas. Sí, así es. ¿Listo? Entonces, Ok. bajo ese derrotero, mis queridísimos amigos, el doctor Diego continúa en su juiciosa lectura. Diego se voló. Ah, no, y estaba leyendo, doctor, qué pena. Estaba con el micrófono cerrado. Donde no me diga, no me doy de cuenta. Entonces, ahí ya cerrando el artículo 29, autor, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para esa conducta punible. Ahí ya cerramos con esa. Repaus, recontrapausa ahí. Viejo, sencillo, responde en la cual pena la que está prevista. Entonces, vamos a suponer, el que matara a otro incurrirá en prisión de 18 a 50 años. Es esa la pena. ¿Por qué? Porque en intervención o en complicidad, la pena es diferente. ¿Vale? Es atenuada la pena. Porque su contribución es diferente. Punto. Listo. Continuemos con el siguiente artículo. En partícipes. Correcto. Artículo 30, partícipes. Son partícipes y determinador el cómplice. Quien determina... Páralo ahí. Cuando nosotros escuchamos en nuestro argot callejero, alguien que tenía la idea criminal, nosotros ya inmediatamente, eso como que nacimos con eso en el chip. Decíamos el autor intelectual. En el sistema penal colombiano no existe hoy el autor intelectual. Es en el sistema anterior. ¿Vale? Aunque todavía hay vigencia. Aquí lo que tenemos, doctores, es el determinador. ¿Quién me regala ejemplo de determinador? Con eso que acabo de connotar. Un caso. Un robo en un banco, doctor. O sea, un robo en un banco, o el determinador es el que lo organiza o el que planea todo el hurto. Sí. Es el que lo organiza, hace todo el plan para entrar a robar al banco. El cómplice es el que va a estar afuera esperándolo, pendiente que que la policía no venga. Es como la persona que sabe toda la parte del robo. Es como un cómplice, ¿no? Perfecto. Profe, el que... el determinador es el que lleva el punto ahí sí. Profe, el que manda a matar a otro, contrata a un sicario para matar a otro, para asesinar a otro. Caso típico. Y que como tal idea la conducta criminal. Exactamente. El que aconseja también que se realice un delito. Ojo, porque es que también hay delitos autónomos, como por ejemplo, acuérdate de la inducción al suicidio. Ojo. Pero sirve.
Entonces son partícipes tanto el determinador como el cómplice. ¿Y quién es Oh, cómplice? Y eso es lo que vamos a continuar viendo. ¿Quién es cómplice? Continúa, Dieguito. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá a la pena prevista para la infracción. Es decir, el determinador responde igual que un autor. ¿Listo? ujú. Un Quien segundo. sí. Doctora Jamie. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, hágame un favor. Entonces, en el caso de los chicos que hacen bullying y llegan hasta el grado de a la persona que hacen bullying, niño o niñas, de llegar a cometer suicidio, ¿ellos también estarían en este rango? ¿Y No. cómo se pueden? No, Porque como autores. como autores. Ok. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Doctora Valencia. Doctor, un ejemplo de lo que estamos hablando como determinador puede ser el caso de lo que sucedió con el presidente de Haití, el que determinó o ideó el asesinato de él. Ese es un claro ejemplo de ese, podría ser. Exactamente, importante. Romeo. Importante, doctores. Él no va a ir materialmente a la conducta, sino determinó a otros. Exacto. En ese caso, él no fue directamente a cometer la conducta. Pero sí salieron otros y en ese caso están los involucrados, los colombianos que fueron allá. Serían los Ajá. a los que determinó, ¿sí? Autores materiales. Los Ok. autores materiales. Porque Profe, pero en ese materialmente caso- ejecutaron el plan. José, dime. Profe, pero en ese caso no hay un determinador que ya esté sujeto de captura o alguna cosa. No hay un determinador aún, ¿verdad? La En el verdad, caso de los colombianos en Haití. la verdad dejé de seguir ese caso cuando que sí había responsabilidad, que no, que eran víctimas, que sí, no, que... Y además, como yo les digo una cosa, yo en los medios de comunicación, cuando transmiten ese tipo de temas sobre responsabilidad, la mayoría son inexactos, entonces yo la verdad prefiero buscar otras vías de información. Pero ahí no, yo dejé de seguir el caso, entonces no sé. Y adicional a eso, profe, pues ahí no hay una cooperación internacional por parte del gobierno de Haití, precisamente porque quieren, necesitan chivos expiatorios, pues al modo, al juicio personal, como que necesitan solventar la muerte del presidente o no sé. Me generan muchas dudas unas personas tan estructuradas en inteligencia vayan a ser tan brutos de señalar dónde estaban, tomándose fotos, publicando en redes. No sé, me genera unas dudas inmensas. Total, por ahí va. Así sea el presidente de la acción comunal del barrio. Eso no pasa, por Dios, menos en... No lo hacen ni los ladrones de barrio, no lo hacen. Exacto, pero como, bueno, sin palabras, dijo el mudo. Doctores, continuemos. ¿Quién contribuya? Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o comitante a la misma. Comitante a la misma. Comitante a la misma. ¿Incurrirá? Sí, incurrirá la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de 1/6 parte a la mitad. Listo. ¿Qué es esa porquería? 1/6 parte a la mitad. Eso que estamos hablando ahí son los cómplices. Fíjense, el cómplice contribuyó a la realización de la conducta antijurídica o prestó una ayuda posterior. Pero no tiene el dominio del hecho, doctores. Circunstancia propia, que por ahí alguien estaba chiviando el tema cuando les dije que investigaran. Entonces, ese dominio del hecho que tiene un coautor no lo tiene, desde luego,
cómplice, ¿no? ¿Y qué es eso de una sexta parte a la mitad, doctor? Es fácil. Fácil. Cogen ustedes el tipo penal. El tipo penal trae: el que matara a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Sí o no? Pues ese primer tanto lo dividen en 6, porque dice una sexta parte. Entonces le quitan 6, lo dividen en 6 y luego lo multiplican por 5. Ahí ya queda el escenario del descuento. Eso en el mínimo de la pena. Y en el máximo, pues lo tumban a la mitad, que es el otro tanto. Entonces, si la pena es de 18, le quitan una sexta parte al 18, de 18 a 30, entonces, por ejemplo, quedan 15, para que lo traigamos a esa forma, porque a veces no entendemos esa circunstancia y nos genera un poco de molestia cuando vamos a calificar conducta. De hecho, va a venir un gran docente a hablarnos de dosificación punitiva. Yo creo que viene por ahí pasado mañana. Se llama determinación de la sanción penal. ¿Listo? Bueno, doctores. ¿Y quién es el interviniente? El que no interviniente, el que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en una realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Doctores, fíjense que acá el descuento es mucho más grande, ¿no? Ya no se divide en 6 sino en 4. Pues resulta que este es el campanero, por ejemplo. El campanero del hurto del banco. Pues sí, el tipo presta una colaboración, pero no es tan esencial. Finalmente. ¿Cierto? No es tan esencial, finalmente. Un ejemplo. Una casuística. Que involucremos un determinador, 2 coautores, doctores, ¿me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor, por lo Sí, menos yo señor. sí. Perfectamente. Concentrados. Me salió acá un letrero todo raro que se inició desde otro dispositivo. Bueno, en el computador están las drogas. Doctores, una casuística en la cual tengamos un determinador, 2 coautores, un cómplice y un interviniente. ¿Quién me regaló un ejemplo? Me repite, doctor, 2, es que no copia, no alcanza a copiar. Un determinador, 2 coautores, un cómplice y un interviniente. Doctor, el que puso el burro bomba allá en Michalán. Ajá, ¿cómo sería? Ahí no hay un autor cómplice, el que hizo el que fabricó le puso la explosiva al burro, los que lo ayudaron, profe. No, no. Ahí nos falta todavía el interviniente también. Profe, el de la bomba a la Escuela General Santander. ¿Pero cuál sería el interviniente? Ahí no hubo campanero, ahí faltaría el campanero, es el interviniente. Pues no se supone que el campanero era el de la moto, Diego. No. Él entró solo e hizo el acto solo. No, sí, el vehículo entró solo, pero es que él Él nos solo lo pidió acompañó. una moto. No, lo acompañó en el recorrido, pero después se fue y ya él hizo el resto todo solo. Ah, yo sí lo vi como campanero. El que prestó alguna colaboración, aportando algún tipo de elemento que no haya sido totalmente fundamental para la actuación de eso. Claro, ojo. Le entregó la información. No teniendo las calidades específicas del tipo penal, eso quiere decir que hay tipos penales que exigen una calidad en el sujeto.
Por ejemplo, un prevaricato no lo puede cometer un particular, sino un funcionario público. Pues bien, doctores, vamos a poner el siguiente ejemplo. Más fácil, el hurto a un banco. Entonces, Eduardo, le dicen el profe, como en La Casa de Papel. Perfecto. El man se crea todo el plan criminal, ¿sí o no? Minuto a minuto. Obviamente necesita a alguien que maneje armas. Entonces, se trae a Eduardo y se trae a Diego. Y en Papitos Hermosos ustedes van a entrar con el fierro y roban. ¡Listo! Así está montado el plan criminal, pero bien, entonces, pero perfecto. ¿Usted dónde va a estar? No, yo voy a estar desde unas cámaras lejos observando el minuto a minuto y voy dando indicaciones. Listo. Bueno, ¿y cómo van a llegar al escenario? No, pues tenemos que llegar en una patrulla del ejército. ¿Ah, sí? ¿Y quién la va a manejar? José. ¿En esa misma se van a volar? Claro, entonces vamos en el escenario. Eduardo es el determinador. ¿De qué? Eduardo es el determinador. Ayala y Rubio, los autores materiales, que vienen siendo coautores. ¿Listo? José, pues es cómplice. Y finalmente llegó Martín, que era el que chismoseaba si llegaba la policía. Fíjense, autores, que ahí están todas las calidades de los sujetos. ¿Cierto? La pregunta del millón, mis queridísimos amigos. La pregunta del millón. ¿Se pudo haber realizado el hurto sin el profe? No. No. No, señor. No. No, profe, porque lo no, planeó. él tuvo toda la No sé. coordinación para poder realizar el hecho. Y sin Él allá. tenía todo el plan. Tampoco. Tampoco. Bueno, ¿y sin José? Si Sí. faltaba alguno de los elementos, no se podría concretar. Digamos No. que se podría. No, pero sí podía ser Podrían escaparse de otra reemplazable. manera. Aumenta los riesgos de captura. Es correcto, Claro. todo era como un relojito, como un reloj, cada uno cumplía su función para que no se... Cada uno ellos- cumple una función específica dentro Listo, de... pero a la reflexión que voy es, sin Martín se puede desarrollar la Se conducta. puede, claro. No Sin cumplen José una parte se fundamental. puede desarrollar la conducta. Pero necesariamente los otros tres individuos tienen que comparecer. ¿Listo? Es que de hecho, miren, Profe, buenas noches. Es como el hurto en el banco de Valledupar, el hurto más grande. ¿qué con relación a ese hurto? En particular. Donde participaron miembros activos de la fuerza pública, personal de banda organizada dedicada al hurto de bancos. La empresa de Y seguridad la empresa de seguridad, personal capacitado en eso de soldadura, o sea, tenían todo el equipo con todo lo que necesitaban en el momento. Con división de funciones. Perfectamente. con un rol ¿Esto es específico. concierto para delinquir? No, señor, no es concierto para delinquir. Concurso. Es concurso de personas. Es concurso de personas. SP. Sí, es un concurso. SP 364 2018. 364 2018. Dentro del radicado 51.142. 51.142 del 21 de febrero del 2018. 21 de febrero del 2018. Honorable magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Destacada por buena jurisprudencia, pero cuando la embarra con turbo. Listo.
Doctores, 4 requisitos para el concierto para delinquir. Primero, simultáneamente, igualito a la coautoría, un acuerdo de voluntades entre varias personas. ¿Listo? Un acuerdo entre varias personas. 2, una organización que tenga como propósito, la comisión de delitos indeterminados. Pero, aunque estos pueden ser determinables en su especie. ¿Sí? Es decir, somos una empresa dedicada al sicariato. GDO. Entonces, bueno, desde ahí, desde ese desarrollo que nos vinimos a traer normativamente desde la 1908. Bueno. En una oportunidad, cuando yo trabajaba en la unidad de vida, estamos haciendo una investigación de unos sicarios del barrio Santa Fe, denominada El Tolima y el Soldado. Y tenemos que escuchar, doctores, cómo ordenaban, cómo ejecutaban los homicidios. Para poder calificar que en sí estábamos frente a un concierto para delinquir. Siguiendo rastros que llaman esos canales, de esos programas, Séptimo Día y bueno. No, creo que es más que todo siguiendo el rastro. El que muestra las actividades policiales, las investigaciones. Y por ejemplo, cada rato que nos muestran en el centro de Bogotá, entonces la empresa criminal están siguiendo el rastro y todos los policías están siendo vigilados por una cámara de vigilancia de la policía y en ese momento se ve como 5 personas atracan a uno. Más tarde, 1 hora después, esas mismas 5 personas con camisas diferentes, gorras diferentes, atracan a otro. Y uno dice, pero si la policía está ahí, ¿por qué los dejan robar? ¿Y por qué no evitan la comisión de la conducta? Digamos que esa omisión sería interesante estudiarla desde lo disciplinario. Uy, mi madre. Lo importante, doctores, lo importante, doctores queridos, es que se necesita probatoriamente delimitar los derroteros que esta jurisprudencia está señalando. Vamos en 3. Vamos para el tercero. Ojo, vuelvo y recuento. Acuerdo de voluntades. Segundo, organización que tenga finalidad de cometer delitos indeterminados pero determinables en su especie. 3, la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada. ¿Cómo, perdón? Dice, la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada. ¿Qué gran diferencia con un solo escenario cuando vamos a decir vamos a robar un banco? En la Casa de Papel, uno, pues simplemente era un hurto, en donde calificábamos dogmáticamente coautorías. No, y si la conducta se repite. Si la conducta por eso toca mirar si hay durabilidad en el tiempo de la empresa. Porque en la Casa de Papel da el segundo robo y continúan y continúan. Eso ya es una empresa criminal dedicada, más o menos como dedicada a delitos indeterminados, porque no se puede saber cuántos van a tratar de cometer, pero sí determinables en su especie. Así es. Profe, en ese caso serían las bandas criminales, por ejemplo, los urabeños y ese tipo de bandas. Claro, que también dedicados al narcotráfico, sicariato. Durabilidad de empresa y la empresa sigue y continúa y dura y dura y dura. Y siempre con división de funciones y demás. Reconociendo un líder y... Entonces, digamos que el concierto tendría una condición de ser sistemático. No solo sistemático, ojo con ello. Hay otros requisitos. Si bien es cierto, vamos en 3,
ojo, miran el último, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permitan suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Es decir, entre otras cosas, yo puedo estar cometiendo, doctores, el primer escenario, como lo denota Martín. La Casa de Papel 1 fue un evento, pero en la 2 ya robaron otra vez. Entonces vamos a suponer que roban el primero. Y luego son sorprendidos con todo el plan criminal para cometer el segundo. ¿Necesitamos que se consume el segundo? No, ya existe, ya hay un antecedente de un plan y ahora hay otra. Ya tienen una conducta. Exactamente. Ahí está el punto de quiebra, doctores. Pues bien, doctores. Creo que ya vamos comprendiendo un poquito más de todo este mundo. Sabemos que no volvemos a decir el autor intelectual. Determinante. ¿Me regalas el cuarto de nuevo? Qué pena. Profe, sí, regálanos el cuarto más despacito, porfa. Que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Fíjense que en ese escenario que les puse ahorita, les traje a colación, simplemente con sorprenderlos en ese plan criminal, en el desarrollo del iter criminis, pues podemos llegar a decir un momentico, uy, eso quedó como algo tentado. Uy, ¿qué quedó tentado? ¿Por qué? ¿Cuál fue el ingrediente que no permitió el desarrollo del plan criminal? Ah, fue algo ajeno a la voluntad de los actores. Doctores, eso es más o menos a grosso modo lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante, siempre en las casuísticas, mirando objetivamente el concurso de personas. ¿Listo? Profe, una preguntita, o sea que en el intercriminis lo que está hablando el profe alcanzó a hacer una fase interna subjetiva, más no hubo fase externa objetiva. Cuando, digamos, lo pillaran a uno con el plan criminal. Pero en el plan criminal, ojo con este escenario. Si tú ya estás en la división de funciones, pero ya estás, ojo, ideación, sí. Estás en la preparación, ya estás exteriorizando. Sí, jefe. Profe, ya, o sea, hay fase interna subjetiva que sí hay. Así es, exactamente. Ok, listo. Lo importante es la exteriorización y que empecemos en el desarrollo del plan criminal, en la conformación del plan criminal. ¿Listo? Doctores, faltan 4 minutos para que me tenga que marchar, pero les comparto ya esta conferencia. Véanla en este ratico. Bien chévere. Nos va a dar la solidez muy fundada sobre el concurso de delitos que estaba hablando ayer. Ya con estos conocimientos que tenemos de concurso de personas, terminamos de completar y ya podemos enfrentar cualquier casuística. Ya de aquí en adelante lo que vamos a mirar es qué son los tipos penales, cómo se conforman y demás, llegar a determinación de la sanción penal y, mejor dicho, ya para entregarles el diploma de abogados penalistas. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos. Listo, doctor. Gracias, doc. Gracias. Profe, gracias. Proyecten cada uno, véanse este video y mañana hablamos de él. ¿Listo? Bueno, doctor. Gracias, profe. Buenas noches. Por favor. Chao. Profe, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, profe.